Vamos a empezar entonces y si les parece bien, vamos a pedir por todos los cristianos de cualquier confesión que están siendo perseguidos en estos momentos en cualquier parte del mundo, para que experimenten la presencia del Señor de una manera clara, de una manera fuerte, de una manera indudable, para que reciban esa luz y ese consuelo que tanto están necesitando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos entonces el día de hoy este sermón 5 que titula Newman, el testimonio personal, medio de propagar la verdad. Aquí el eje, como ya lo anuncia Newman desde el título, es justo el testimonio personal, que además resulta ser el medio, o mejor aún, el único medio para poder propagar la verdad en este mundo. No es algo, pues, que se dé en automático, ni algo que, de hecho, corresponda a las condiciones mismas de este mundo, ¿no? Lo digo así como a grandes rasgos. Y esto es interesante porque algo que le inquieta a Newman, al menos de manera muy puntual, en este sermón, es cómo es posible que el cristianismo se haya mantenido en pie durante tantos años, ¿no? Digamos, durante tantos siglos. ¿A qué se ha debido? O sea, no es que sea algo que el mundo acepte. Incluso sabemos que ni siquiera sus propios adeptos la tienen fácil, ¿no? Entonces, ahí hay una inquietud que a veces también nosotros pues, tenemos que plantear. Bueno, comienza Newman diciendo que la historia de los santos, ¿no? Los justos del Antiguo Testamento, es igualada e incluso superada en un aspecto peculiar por las vidas de los primeros que proclamaron la revelación cristiana. Ojo, no solo se está refiriendo, claro, evidentemente, a los apóstoles, sino a todos los discípulos, ¿no? De primer momento, ¿no? A todos los que decidieron aceptar a Cristo en su vida propia. Y dice Newman, porque incluso podemos decir que estos cristianos de primer momento, ¿no? De los primeros tiempos, incluso han superado a los santos del Antiguo Testamento, porque el propio Señor les dijo, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. Lo dice en Mateo. Algo que también nosotros debemos de entender. El Señor está diciendo algo, de hecho, muy fuerte. Porque, por ejemplo, si lo vemos de manera muy puntual, ¿qué es un cordero ante un lobo? ¿Qué puede hacer un cordero ante un lobo? Las condiciones son desiguales. El cordero, el cordero en su propia constitución expresa. No puede pelear contra un lobo. El lobo tiene colmillos, el cordero no. Y ojo, ni siquiera hablo de ovejas. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la oveja y el cordero? Que es bien importante, ¿eh? Porque hablamos del cordero de Dios. ¿Qué es un cordero? Al internet, Edgardo. Google, que nos saque del apuro. Rápido, tú que eres bueno ahí en la búsqueda de información, en la informática. Hermana Rocío, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, hermana Rocío, qué bueno que estés por aquí. Hola. Ah, miren, ya llegó, estoy seguro que ella sabe. A ver, hermana, ¿cuál es la Ay, diferencia entre una oveja y un cordero? ay, pues el cordero, pues ya sabemos,
¿Cuál es el cordero, no? El borrego que dicen. Y la abeja, pues son los que producen la miel. No, oveja. Ah, la oveja, pues es el borreguito, es el cordero, El cordero es la cría, ¿no? pues es el mismo, ¿no? Cordero, Cuando, cordera. cuando hablamos de cordero, porque a veces aquí hay como una cierta confusión que pasamos por alto, ¿no? Dijimos, el Señor de entrada ha afirmado algo muy radical a sus discípulos. Mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. Dijimos, la imagen es clara. El Señor habla de Ay, no. corderos y habla de lobos. Ujú, De entrada, hay una desigualdad indudable. Un cordero es la cría de una oveja, o como le llamamos a veces en México, borrego. ya. Sí, haz de cuenta que está chiquito, todavía no se Exact, puede defender. exactamente, Ujú, está chiquito, fíjense. En cambio, un lobo, al hablar de lobo, no dijo el Señor entre lobeznos, o sea, cachorros de lobo, dijo lobo, o sea, un lobo ya constituido. De ujú, entrada, el Señor está planteando una situación totalmente desigual. Dicho en otras palabras, ¿no? Les está diciendo el Señor a sus discípulos, miren que yo los voy a enviar como crías pequeñas ante, ¿no? Enemigos ya fortalecidos, ante lobos. ujú, Y eso es muy fuerte porque lo que está diciendo es, ¿no? A los que yo envío no van en, a una competencia igual. Al contrario, es una competencia muy desigual. Para empezar, ¿no? Ustedes van a vivir entre lobos. O sea, vamos a decirlo así, entre personas ya adultas con colmillos. Ustedes ni siquiera tienen esta madurez. Van como seres pequeños, frágiles e indefensos. Y se los dijo, o nos lo dijo el Señor, ¿no? Para advertirnos de cuál iba a ser la situación del discípulo en este mundo. O sea, en cuanto asumieron la misión de evangelizadores. Y esto es muy importante, porque ya de entrada el Señor está hablando de una desigualdad. No estamos, pues, en igualdad de condiciones como cristianos. Las personas que no siguen a Cristo, vamos, las personas de este mundo, son lobos. Olvídense, ¿no? De hablar en este caso, por ejemplo, de maldad. No ese es el punto. El punto es que son personas ya constituidas, adultas, que saben defenderse, que tienen colmillos y que también saben cómo hacer daño. En cambio, el corderito, no. El corderito, llevado a otro nivel, ¿no? El corderito es presa. No tiene de entrada con qué defenderse. Por ejemplo, nunca hemos visto que un cordero se ponga a combatir contra un lobo. No puede hacer nada. Cosa que si el Señor hubiera dicho, miren que yo los mando como osos entre lobos, pues entonces a ver quién gana, ¿no? Un oso sí se puede enfrentar a un lobo. De hecho, a veces lo hace y a veces gana. Nosotros no. ¿No? No fue así. O sea, el Señor no está diciendo eso. El Señor de entrada está planteando una situación completamente asimétrica. ¿No? Está planteando una situación que, repito, no podemos pasar por alto. Y entonces la pregunta inicial de Newman es, ¿y entonces a qué se debieron sus éxitos? ¿De dónde viene el éxito de estos corderos? Que además, ya vimos, ¿no? Se encuentran ubicados entre lobos. ¿De dónde viene su éxito? Y de dónde, pues, ¿no? Alcanzaron el éxito a pesar de todos los obstáculos que les cerraban el paso y que no solo son obstáculos exteriores, los lobos, sino también obstáculos interiores. Nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia. ¿No?
Dice Newman, ¿cómo llegaron a adquirir aquel arraigo en el mundo que se mantiene hasta el presente y que incluso ha permitido que se perpetúen unos principios que, de entrada, son desagradables, incluso para la mayoría de los que dicen aceptarlos? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de cristianismo, pensamos que ya la cosa era clara y que todo se dio de un día para otro. No fue así. No fue así. O sea, si nos remitimos a la base, que son los apóstoles, para empezar, nos debe llamar la atención que solo fueron 12 para todo el mundo antiguo. O sea, son 12 personas para millones de personas. ¿Mm? Dice Newman, o sea, y esto creo que es una inquietud genuina, ¿no? ¿De dónde proviene el éxito que obtuvieron? ¿De dónde emana, ¿no?, el triunfo que lograron adquirir arraigándose en el mundo? Además, en un mundo que les repelen, en un mundo que no les acepta, en un mundo que en definitiva no los quiere. Y eso sigue pasando hasta la fecha. Por ejemplo, las persecuciones en China, que continúan, las actuales persecuciones en Nicaragua, a la iglesia, o sea, es decir, contra Cristo, ¿no? Algo que hemos visto prácticamente a todo lo largo de la historia. O sea, dice Newman, por decirlo en pocas palabras, ¿no? ¿Por qué el cristianismo logró arraigarse en este mundo? En un mundo que, repito, en principio es hostil. Y en en segundo lugar, ¿no?, ¿cómo logró arraigarse a partir de una condición tan desigual? Porque los primeros cristianos, y hasta la fecha, no fueron, digamos, eh, los seres humanos destacados de su momento. No se trató, por ejemplo, de gobernadores que tuvieran una influencia directa sobre el resto de la sociedad. No, fueron personas de lo más simple, de lo más común, que, siendo sinceros, parecían no tener ninguna probabilidad de éxito. ¿Se entiende cuál es la cuestión que está planteando Nima? ¿Y por qué es ciertamente tan importante? Es importante, adelantando un poco, porque a veces pensamos que la evangelización depende de ciertas condiciones especiales. O sea, a veces pensamos que la evangelización, por ejemplo, tendría mejores resultados si tuviéramos mejores pastores, si fuéramos mejores testigos, ¿no?, como laicos, o si hubiera más recursos, o si hubiera más actualización, qué sé yo. O sea, buscamos, ¿no?, la manera de hacer de la evangelización algo funcional, pero nos olvidamos de dónde proviene su fuerza y por ende su triunfo. De hecho, Newman plantea las cosas de otra manera y dice, ¿cuál es el atributo escondido de la verdad y cómo actúa para hacerla prevalecer con tan pocos recursos sobre los numerosos y multiformes errores que la atacan a una y sin cesar? O sea, en pocas palabras, es como si dijera Newman, ¿no? ¿Cómo es posible que un cerillo haya provocado un incendio, ¿no?, entre tanta tiniebla y entre tanta oscuridad? ¿A qué se debió? No es algo normal. Eso es algo que algunos han sospechado. Por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí algunos que dicen, ¿no?, la Iglesia Católica es la única institución humana que ha durado tanto tiempo, ya más de 2000 años, ¿no? Entonces dicen, claro, es que porque está asistida por el Espíritu Santo. Ujú. Y exacto, a pesar de nosotros. Ujú. Y Newman lo reconoce. Dice, podríamos, claro está, atribuir enseguida el éxito de la verdad a los designios y el favor de aquel que la reveló, a la asistencia divina, o sea, a la obra del Espíritu Santo.
Dice, sobre todo teniendo en cuenta el mismo que nos envió, dijo, no tengan miedo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Entonces podemos decir, bueno, ok, claro, ¿no? Esto es debido a Dios, para acabar pronto. Es un milagro. Es algo que ha hecho Dios. Y dice Newman, es esencial que nuestro espíritu no se olvide de esto, sobre todo para que vayamos siempre aprendiendo a depender de la gracia de Dios en todos y cada uno de nuestros esfuerzos por difundir la verdad y también para poder perseverar con ánimo en la tarea. O sea, aquí hay dos condiciones fundamentales. La primera es que si nosotros, ¿no?, reconocemos que la obra es de Dios, es porque con ello también estamos reconociendo dos cosas. Primero, la necesidad que tenemos de ser dependientes de su asistencia en todo, o como le dice Newman de manera muy puntual, para difundir la verdad, pero también para, ¿no?, perseverar con ánimo en la tarea, porque de repente la tarea puede ser abrumadora, ¿no? A veces puede ser que sintamos que como cristianos, como discípulos del Señor, no estamos haciendo nada, o simple y sencillamente parece que no se ven frutos, que no hay avances, ¿no? Podemos llegar a pensar que mi existencia es irrelevante o que la tarea que estoy haciendo pues, no tiene ninguna importancia, ¿no? Y menos cuando nos vemos tan bombardeados por las celebridades contemporáneas, ¿no? Y peor aún, por unas celebridades que al parecer, ¿no?, con cualquier tontería alcanzan fama y riqueza, dinero. O sea, es parte también del ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Dice Newman, sí, esto es importante, o sea, sí es importante, ¿no?, afirmar que el éxito de la verdad en este mundo, pues se debe a aquel que la ha traído y que además nos asiste en todo momento. De ahí sacamos muy buen provecho, dijimos, ¿no? El aprender siempre a depender de la gracia divina. Porque, ojo, eso es algo que también tenemos que aprender. No es algo que se da de manera automática. Es más, podríamos incluso decir que nuestra tendencia es contraria a esto. Mientras la verdad nos invita a aprender a depender de Dios, nuestra constitución desordenada, o sea, nuestra realidad humanamente caída, va en sentido contrario. No queremos depender de Dios. De hecho, no queremos depender de nadie. Quisiéramos ser autosuficientes. Incluso hoy no tenemos mayor problema en afirmar que somos seres independientes y autónomos. Por eso a veces hasta nos podemos sentir fracasados, ¿no?, si tenemos que ser asistidos. Piensen hoy en el drama real que están viviendo millones de personas alrededor del mundo por el simple hecho de ser mayores de edad. Yo conozco mucha gente mayor que me ha dicho, si yo en algún momento ya no me puedo parar de la cama, yo ya no quiero vivir, no quiero dar molestias, no quiero ser un estorbo, no quiero ser una carga. A mí me aplican mejor la eutanasia y se acabó. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué afirman esto? A ver, Porque no hermana, se ve quién, porque no se quieren dejar ayudar de los demás. porque lo Y vemos les como algo insisten. ofensivo, ¿no? Ujú. Porque para nosotros, modernos o herederos de los modernos, que para el caso es lo mismo, depender de alguien es inaceptable, es vergonzoso, es humillante. Queremos ser, vuelvo a repetir,
autosuficientes. Nos encantaría, ¿no? No tener que depender de nadie. Es más, ni siquiera de Dios, que ha sido, ¿no? El gran proyecto moderno. Por ejemplo, ya no necesitar ni siquiera de las estaciones del año para llevar a cabo una producción agrícola. Esto Isaías lo sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, hoy ya no se necesita precisamente de la luz del sol para hacer crecer cultivos, ¿no? De manera intensiva. Utilizan luces de crecimiento que están funcionando 24 horas al día, ¿no? Nos da la idea de que no necesitamos de nadie. O sea, Dios sí puede existir, pero al final no es necesario. Hay como una invitación constante a romper con la dependencia y proclamar una especie de independencia arrogante. Hoy por eso a mucha gente le aterra, por ejemplo, quedarse sin trabajo. Porque quedarte sin trabajo te muestra tu inevitable dependencia. A veces no solo para salir adelante o pagar las deudas, sino incluso para poder comer. O sea, esto se ha vuelto algo muy complicado para mucha gente alrededor del mundo. Dime, Paola. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Pero yo igual también siento que, aparte de que o sea, bueno, nos cuesta trabajo que nos ayuden, a mí me ha costado muchísimo y es una de las cosas que, cómo me ha costado a mí aquí en Chile, obviamente siendo extranjera, siendo madre soltera y todo lo demás que conlleva estar en un país que no es el tuyo. Me ha costado muchísimo, es algo que me ha dolido a mí mucho en mi orgullo, pero también me doy cuenta que a la par que ya también nos cuesta muchísimo trabajo ayudar. O sea, es como que, o sea, es algo que, ay, o sea, es que cómo es que, de hecho nos hemos vuelto como más bien, ¿cómo se llama? Espectadores. Ay, está sufriendo, pobre, mira cómo le va, ay, pobrecito. Y aplaudimos, por ejemplo, muchos de esos videos, a lo mejor de unas personas que ayudan, ¿no? Pero nada más se hace para generar como morbo y dinero y público, pero realmente ella no se siente tampoco como que ese don, ¿no? De poder entregarse y poder dar también, creo. Claro, ¿no? Y esto es parte, digamos, de una situación generalizada. Por eso hay que decirlo, los pobres en el mundo actual no son bien aceptados. ¿Por qué? Porque los pobres, ¿no?, te obligan a reconocer la dependencia, no solo de alguien más, sino la tuya. Y repito, lo podemos ver como algo vergonzoso o algo que en definitiva no nos agrada y nos incomoda. ¿Por qué? Porque parece, ¿no?, la dependencia como que eliminar nuestro sueño de un confort, de una autonomía que queremos ver inquebrantable, ¿no? Por lo menos en la mayor medida posible. Esto es, digamos, por un lado. Por otro lado, también es verdad que hoy la mayoría no sabemos lo que es la providencia. Si yo les pregunto, ¿qué es la providencia divina o qué es la providencia de Dios? Quizá la respuesta que me darían es el hecho de que Dios va a proveer, ¿no? Pero en realidad, en esencia, la providencia de Dios no es que recibamos cosas. La verdadera providencia de Dios significa depender de Él en todo. Esa es la providencia. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo se va a aprender? Pues a partir de la necesidad. Esa es la providencia. Si yo no experimento en carne propia la presencia de Dios en mi vida, no sé qué es la providencia. La providencia es aprender a depender de Dios en todo. Claro, que también nos tiene que obligar, como menciona Hilda, pues a la confianza, ¿no? O sea, tenemos que aprender a confiar. Y siendo sinceros, me parece que, ¿no?, la confianza solamente se puede ejercitar pues, en las dificultades. En este caso muy puntual, pues en las carencias, ¿no? O sea,
Esto es fundamental porque a veces pensamos que el Dios proveedor es una especie de banco celestial que nos va asignando los recursos. Pero creo que es más que eso. O sea, en realidad la providencia te invita, ¿no?, a confiar en Dios y por ende a depender de Él, repito, en todo. Por ejemplo, incluso en tu matrimonio. ¿Por qué hoy mucha gente prefiere acudir a terapia de pareja o terapias de pareja? Que buscamos, ¿no?, hoy cubrirlo todo mediante terapias, porque no tenemos experiencia de la providencia. Es decir, no consideramos, ¿no?, que tengamos que depender de Dios para la mayoría de nuestros propios asuntos. Queremos resolverlo, ¿no?, con nuestros propios recursos e incluso desplegando una especie de actividad, ¿no?, que nos dé buenos resultados. Y no es así. O sea, lo primero que también entonces que debemos de reconocer es que la providencia de Dios significa reconocer que estoy necesitado de Él. Pero ojo, no solo materialmente, también emocionalmente, intelectualmente, maritalmente, paternalmente. O sea, que realmente no vivir la providencia de Dios es vivir en un estado constante, permanente, ¿no?, de necesidad, de dependencia. E incluso, me atrevo a decirlo así, de indigencia. Saber que al final no tengo nada propio. O sea, lo que tengo, o como mucho, pues ha sido gracias al Señor, ¿no?, lo que me ha dado o lo que me ha permitido recibir, sea de la manera que sea. No obstante, el mundo, ¿no?, elimina, por ejemplo, la providencia a través de convencernos que nosotros tenemos la obligación de salir adelante por cuenta propia. Pensemos en algo muy puntual. ¿Por qué las personas están tan preocupadas por estudiar una carrera universitaria? No es por amor al estudio, es por garantizar algún puesto laboral. Es por eso. Es decir, lo vemos en función de un trabajo. No sé cómo sea en Chile, no sé cómo sea en Perú, pero al menos creo que en México es claro que uno trabaja, estudia para trabajar, ¿no? El estudio, la universidad es un medio, es un trámite para poder ingresar al campo laboral. Y a su vez, ¿no?, trabajar significa tener ingresos y tener ingresos significa, ¿no?, adquirir un estatus de independencia. Claro, maestrías, doctorados. O sea, buscamos al final, ¿no?, rechazar lo que Dios nos ofrece, su asistencia. Y lo peor es que lo hacemos en nombre de convenciones, ¿no?, meramente modernas, o sea, meramente recientes. Por ejemplo, antiguamente en el campo, pensemos todavía a inicios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. ¿De qué dependían los campesinos? Del clima. Sabían, por ejemplo, un campesino sabe, ¿no?, y aquí Isaías es el maestro, que por mucho que cuide un cultivo, puede pasar cualquier cosa que eche todo a perder. Una granizada, una helada, lluvias, sequía, una plaga, y que no, en muchas ocasiones no podrá controlar. Ujú. ¿Esto a qué obligaba? A rezar. ¿Se acuerdan ahora por qué la profundidad del cuadro de Jean-François Millet, del Angelus? Lo que te recuerda, Millet, es que se ha perdido, ¿no?, la dependencia de Dios. Hoy en día vemos los campos tan industrializados que tal parece que las tragedias provienen de fallos técnicos. Algo que no funcionó, no se hizo muy bien la planificación, esto otro falló y se remiten como errores humanos, ¿no? Pero tenemos la idea de alcanzar una
autosuficiencia total. Entonces, Newman se da cuenta de que, ¿no? Al menos pareciera que nuestra tendencia habitual es contraria a lo que Dios mismo me sugiere. Por ejemplo, hablar de autonomía fue una novedad moderna, un invento moderno que digamos, se instala o se instituye ya como algo incuestionable con Kant, pero estamos hablando en el siglo XVIII. Hasta antes no. Hasta antes, y ese es el punto, la cuestión siempre era social, era una cuestión de vida común. Los vínculos eran comunes. Había una experiencia de comunidad inquebrantable. Pensemos cómo se daban las cosas antes de la Revolución Industrial. Por ejemplo, que la criticó este economista Adam Smith, que seguro ustedes conocen mejor que yo, y que estoy seguro además lo han leído en su original inglés. Es un par de críticas muy certeras, ¿no? Pero ¿qué decía, por ejemplo, Adam Smith, ¿no? El modo de producción anterior a la Revolución Industrial, por ejemplo, elaborar un par de zapatos, involucraba a muchas personas. Por ejemplo, Edgardo curtía el cuero, la piel. Paola lo cortaba. La hermana Rocío lo cosía. Olivia ponía los clavos. Hilda los pintaba, ¿no? Isaías los amoldaba. Yo los empacaba. Con la máquina esto se perdió. Con la instauración de la máquina esto se perdió. Porque ya no se necesitan 8 personas cuando basta una que maneje la máquina. Ahora uno se pone a pensar. En términos meramente productivos, ¿no? Económicos, era una pérdida de tiempo. Indudablemente. Indiscutiblemente. O sea, promovía un atraso en la producción. Porque, sí, como dice Smith, o Adam Smith, para producir un par de zapatos se necesitaba una semana. Ahora, con una máquina, se pueden producir en unas horas. Y por ende, ¿no? Incrementa la producción. Pero, y eso olvidamos, ese tipo de trabajo colectivo daba un sentido de pertenencia arraigado entre las mismas personas. Porque, ¿qué pasaba si de repente Olivia enfermaba y no podía trabajar? No había quien pusiera los clavos. ¿Qué quiere decir? Que en esos casos estábamos convencidos por experiencia de que necesitamos de los demás para salir adelante. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque vivimos ya en un mundo del todo distinto, ¿no? O como a mí me gusta llamarlo, en un mundo autónomo. O sea, es un poco lo que quiero que entiendan, cómo han cambiado radicalmente nuestras experiencias de vida. Que vuelvo a insistir, ¿no? Son insólitas. Nunca, a partir del siglo XIX para acá, el ser humano jamás había vivido de esta manera. Tan antisocial, tan anticomunitaria, ¿no? Tan antidependiente. O, para acabar de una vez, tan antiprovidencial. Tan antidios, pues. Tan anticristianamente. Y ojo, para que vean cómo la cuestión de la fe no remite a un ámbito estrictamente religioso. No, tiene que ver con nuestras propias experiencias de vida. Y aún así, a pesar de los avances que hemos alcanzado como humanidad, aún así, la dependencia no se ha extinguido, se ha transferido a otros ámbitos. Por ejemplo, ¿no es verdad que en la actualidad somos prácticamente dependientes del Internet o de la luz? En el colegio donde yo trabajo, si un alumno tiene que, como decimos aquí, meter o inscribir un extraordinario,
lo tiene que hacer en línea. ¿Y si no tiene internet? ¿Y si en el momento de hacer el registro se va la luz, como ha pasado? Por ejemplo, en el colegio al que yo pertenezco, tienen lo que se conoce como el pase directo a la UNAM, ¿no? A la universidad. Ahora es el pase condicionado. Pero el trámite lo tienen que hacer en línea. Y tienen un horario y una fecha. Y si en ese horario hay un apagón, no tengo luz, no tengo internet, no tengo datos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si un día, se cayera la web en todo el mundo? ¿Qué escenario imaginan? A ver, díganme. Ya no podría responderte las consultas. Fíjense, ¿qué nos mostró la pandemia? Que nuestros sueños son falsos, que nuestros sueños de independencia, de autonomía, son engaños, no es verdad. Seguimos siendo enteramente dependientes. ¿Qué pasaba si de repente, por ejemplo, no había enfermeros o doctores? ¿Qué pasa si de repente los que recogen la basura no aparecen? ¿Qué pasa si los campesinos dejan de trabajar? ¿Qué pasa si los ingenieros dejan de programar? ¿Se entiende? O sea, esto es muy importante para que entendamos, en primer lugar, lo siguiente. El éxito del cristianismo en este mundo ha sido gracias a su espíritu de comunión y por tanto de comunidad. El cristianismo jamás ha sido resultado de alguna individualidad destacada. Nunca. Y esto que acabo de decir es de verdad muy, pero muy importante. Nunca el cristianismo ha tenido éxito gracias a la grandeza de una individualidad destacada. De fondo, el cristianismo no tiene protagonismos. ¿A qué me refiero? Sabemos que remitimos a Jesús, pero aún así el propio Jesús remite al Padre. Es la comunidad justamente la que sostiene el cristianismo en este mundo. Por eso, por ejemplo, antiguamente se sabía que en el cristianismo estaba la parte contemplativa, como la hermana Rocío, y la parte activa o laical. Pero ambos dependían de ellos mutuamente. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar y no puedo rezar, al menos no lo suficiente, para eso Rocío lo hace por nosotros. Pero como Rocío no trabaja, entonces a nosotros nos toca mantenerla y darle de comer. No, estoy hablando de una relación muy básica, pero era una situación compartida. Era una situación en común. Por eso cuando el individualismo, ¿no? Desde Descartes, siglo XVII, al menos en términos filosóficos, empieza a aparecer, ¿no? Y arraiga con fuerza en el XVIII y explota en el XIX, el propio cristianismo se debilita. ¿Por qué? Porque también manejamos una especie de experiencia de vida individualizada, atomizada, alérgica a la relacionalidad. Hoy pensamos que somos seres aislados unos de otros, y no es verdad. Somos, como yo ya se los dije en alguna ocasión, somos seres relacionales. En muchos sentidos. Por ejemplo, nuestra relación, claro, exacto, Isaías. Por eso somos católicos, e incluso me atrevo a decirlo. Por eso somos, ¿no? Ortodoxamente católicos. Acuérdense que la ortodoxia significa, ¿no? La fe recta. Hay una rectitud que también nosotros estamos llamados a asumir. Y somos católicos no en el sentido de una etiqueta, en el sentido de una experiencia universal. Hoy el ser humano actual, ¿no? Ha tenido que volver a reconocer que no es independiente, por ejemplo,
del entorno natural al cual de hecho pertenece. ¿No es esta una de las más drásticas lecciones que nos ha dado el cambio climático? Soy dependiente también de la naturaleza. Dependo de ella, quiera o no quiera. Dependo de Dios. Dependo de los demás. Por ejemplo, incluso para que yo en este momento haya podido ponerme esta chamarra para abrigarme o para evitar el frío, esto yo no lo confeccioné. Yo no lo produje, alguien más lo produjo. Y es gracias a esta otra persona que yo puedo cubrirme del frío. Que Paola puede tener unos audífonos. Que Edgardo puede estar sentado en esa silla gamer. Que Hilda puede estar disfrutando de su cigarro, ¿no? Que Olivia tiene atrás un librero. Que la hermana Rocío tiene ya, como yo, ¿no? Un chaleco negro que no se quita ni para dormir, ¿no? O que Isaías puede estar también aquí. Eso, hay que reírse, hermana, eso, estaban muy serios, ¿eh? Eso, ya saben que yo también soy el hombre del chaleco, ¿eh? Que por cierto, gracias a Dios, ya tengo otro, porque ya el último ya estaba desplumado. Dime, dime. Es que aquí en Michoacán hace mucho frío. Ahorita estoy aquí con mi mamá y aquí hace mucho frío. Tus saludos a tu mamá y dile que gracias, ¿eh? Por habernos La dado tengo una enfermita. religiosa. Dile que Tiene gracias por dos, habernos dado una religiosa. somos dos. Ah, La otra uy, es la imagínate. superior. No, hombre, pues Sí, tu mamá sí fue con todo, ¿eh? sí. Y ahorita la tengo enfermita y por eso estoy aquí. Ok, ¿qué Tengo tiene? aquí como 15 días. ¿Qué tiene? Se le subió mucho el azúcar y la presión. Sí, Sí. que es algo que actualmente se padece, ¿no? Ujú, Bueno, cuidarla y sobre todo mostrarle mucha gratitud, porque sí. gracias a ella hay dos religiosas en este mundo. Sí, las dos estamos ahí en el convento. Ah, y con la misma, Es mi, su- con Santa Clara. es, sí, es mi superior ahorita, mi hermana. No, pues hay que cuadrarse, ¿no? Y de ahí, pues sí, tomarlo con buen humor. Pero esto es algo importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cambio climático, las pandemias, incluso hoy, ¿no? La total dependencia de los trámites a distancia del Internet no hace más que recordarnos que no somos ni autónomos ni independientes. Nadie lo es. Nadie lo es. Por ejemplo, Isaías puede cultivar en la tierra, pero él no crea esa tierra. Él dispone de esa tierra. Y entonces, hoy en día, lo primero que debemos reconocer es que si tuvo éxito la iglesia naciente, la iglesia de los primeros tiempos, es porque tenía una experiencia de vida distinta a la nuestra. ¿Se entiende? O sea, tenía una experiencia diferente, ¿no? Que hoy en gran medida hemos perdido. ¿Qué pasó, Paola? De hecho, que, o sea, digo que ahorita que lo menciona, eh, en una clase de teología, un sacerdote nos explicó, nos dijo que cuando la iglesia nació, cómo descubrían los romanos que eran cristianos, porque pues obviamente se guardaba pues, el silencio, ¿no? O sea, para que no los mataran. Dice que los romanos dejaban en los caminos enfermos y aquel que se acercara a ayudar al enfermo, ese era cristiano y entonces lo mataban. Y claro, o sea, estos gestos, ¿no? De cercanía, de contacto, vuelvo a decir, de pertenencia. Ahora entienden entonces por qué el gran éxito que ha tenido el comunismo desde el siglo XIX. Porque el comunismo, en su presentación secular, atea, viene a llenar este vacío de comunión entre las personas. ¿Cómo no va a resultar atractivo? ¿Cómo no va a resultar, ¿no? Sugerente, sugestivo, ¿no? Tener una experiencia de vida en comunidad. Claro, el problema es que este comunismo, ¿no? La comuna, camaradas, exacto, que te da esta sensación, ¿no? De pertenencia, aunque bajo el velo de lo político y por ende también de lo violento.
Había algunos que dijeran, no, esta es la diferencia, para que se entienda de una vez, entre comunismo y socialismo. No sé si sabían, el socialismo opta por una vida comunitaria sin intervención del gobierno. El comunismo opta por una vida comunitaria bajo la dirección de un único partido. Y por ende, el comunismo, a diferencia del socialismo, avala e incluso promueve el uso intensivo de la violencia. Lo vimos en la ex Unión Soviética. El socialismo no. Pero los dos comparten, a pesar de que uno es más socialismo, y el otro es político, ¿no? Los dos comparten esta convicción de que el ser humano no puede vivir adecuadamente bajo una tendencia individualista, que además parece ser inseparable de el desarrollo capitalista. ¿Se entienden las críticas y el por qué? Que explota en el siglo XIX. Y lo que tenemos que preguntarnos también es, pero a ver, el capitalismo, por ejemplo, ¿de verdad solo tiene que funcionar de manera individualista? ¿De verdad el capitalismo, el desarrollo del capital, ¿no? de la riqueza económica, de verdad solo se puede llevar a cabo mediante un perfil individualizado de enriquecimiento privado? Yo creo que la respuesta es no. Por lo menos no necesariamente. Que así se haya adoptado es un hecho, pero no significa que sea la única manera, que sea, digámoslo así, ¿no? La única medida. Entonces, de base, ¿no? El éxito del cristianismo se debió a que carecía de un encapsulamiento individualizado. Para el primer cristiano, ¿no? El cristiano de las primeras horas, era claro que su labor era inseparable de la voluntad divina, para empezar. Segundo, que era inseparable de la propia comunidad de los creyentes. Por eso necesitaba el respaldo de la comunidad, lo que hoy llamamos iglesia en sentido parroquial. Por eso celebraban la Eucaristía los domingos, porque era un asunto comunitario. De ahí, por cierto, que incluso algunos comunistas, incluso soviéticos, dijeran, pero es que el comunismo viene del cristianismo, ¿no? El que nos ha venido a hablar de la dimensión comunitaria de la vida es Cristo, y por eso hacen de Cristo un revolucionario. O sea, reconocen que allí hay, ¿no?, una enseñanza importante que por lo menos desde la revolución industrial y el avance económico en su modo capitalista ha aplastado, ¿no? Y ha promovido el individualismo. Porque además para nosotros a estas alturas, siendo sinceros, capitalismo es prácticamente inseparable de consumismo. Casi se fusionan, ¿no? O sea, quiero dinero para comprar cosas e incluso para presumirlas en las redes sociales, ¿no? Por eso ese extraño afán de publicar lo que hago, lo que compro, a dónde viajo, lo que tengo, o sea, una ostentación, una exhibición, que claro, pues va a generar molestias, porque no todos a lo mejor tenemos el acceso a esos recursos. O como hoy les gusta decir, podemos generar resentimiento porque no todos tenemos los mismos privilegios. Entonces, lo primero que debemos entender es que el cristianismo solo tiene peso cuando se gesta, cuando emana verdaderamente de una comunidad. Nunca el cristianismo ha sido obra de un solo individuo. Y de hecho, ¿no?, esta es la misma regla para la humanidad en su conjunto. Siempre tenemos antecedentes. Nuestra vida, como dice Fabrice Ayash, nuestra vida está constituida
por ser herencia y testamento. Para llegar a donde estamos en estos momentos, ante una pantalla, ¿no? Y poder realizar esta reunión virtual, tuvo que haber otros que nos precedieron y nos abrieron los caminos para estar aquí. Pero la cosa no acaba con esto. Ahora nosotros, ¿qué vamos a dejar a su vez a los que aún están por venir? ¿No? A las generaciones futuras. Nuestro vínculo, por eso, siempre es algo relacional en gran medida. Siempre estamos nosotros orientados hacia una vinculación de gran tamaño. De ahí pues que, para terminar el día de hoy, cuando hablamos de testimonio personal, ya no podemos seguir pensando en testimonio individual. En realidad, la santidad no depende de lo que soy como individuo, depende de lo que somos como comunidad. Testimonio personal no es testimonio individual, es un testimonio compartido, es un testimonio en común. ¿Por qué creen que el Papa Francisco, desde su primer día de nombramiento como Papa, dijo: les pido que oren por mí? O sea, con ello nos está recordando que el creyente siempre está necesitado de los demás, y él quizá más que nadie, por estar a la cabeza y por todos los ataques que recibe. E incluso contrariamente, si se acuerdan, ¿no? Dentro de estos signos muy providenciales, él no impartió la bendición, le pidió al pueblo que lo bendijeran a él como su obispo. Inclinó la cabeza y después él bendijo. Y con ello, el Señor nos está diciendo a través de la cabeza visible de la iglesia, sucesor de San Pedro, que necesitamos recuperar de nuevo esta experiencia de vida compartida. Esta experiencia de vida en común. Porque es también así como se va a experimentar de manera muy puntual la providencia divina. No de lo que yo produzco, sino de lo que yo recibo de Dios a través de alguien más. Porque las cosas tampoco aparecen por arte de magia. Se reciben de manera concreta a través de alguien más. Y por eso no debemos olvidar que Dios y el prójimo son siempre inseparables. Siempre. Son inseparables. No los puedo separar. Ahí donde yo los quiero separar, entonces echo todo a perder. Porque si niego a Dios, negaré a mi prójimo. Si me olvido del prójimo, me olvidaré de Dios. Por eso el presbítero Juan en su carta dirá: el que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, miente. Y lo dice de una manera muy clara, lo dice de una manera muy tajante. Entonces nosotros también necesitamos recordar que el testimonio personal es una experiencia, ¿no?, compartida. Es un testimonio compartido. El cristianismo no está basado en el protagonismo de ciertas individualidades. Por eso incluso hablamos de la comunión de los santos. ¿Se acuerdan lo que dijimos la vez pasada, no? Cada santo es como un aspecto de la divinidad de Dios. Pueden ser más impresionantes, ¿no?, en sentido literal. Pero eso no significa que el otro, a lo mejor no tan conocido, sea menos. Porque lo que Dios ve es el conjunto. Dios ve es el conjunto total. Entonces necesitamos también purificar la mirada para no quedarnos estrechos, para no quedarnos limitados a lo propio, a lo mío,
y tenga nuevamente ojos para los demás. Por eso, les invito a que de tarea, además de releer, porque supongo que ya lo leyeron, este sermón 5, le pidamos al Señor la gracia de que nos conceda una mirada abierta a los demás, a todos. Por eso incluso los ojos, y eso es algo que se venía destacando desde la antigüedad, ¿no? El ojo no se ve a sí mismo, ve todo lo demás, menos a sí mismo. No sé si habían escuchado esa expresión. El ojo humano lo ve todo, menos a sí mismo. No puede verse a sí mismo. Y esto no nos debe hacer olvidar que por eso tenemos ojos, para verlo todo, menos a nosotros mismos. ¿Qué pasó, hermano? Estaba pensando que, como dicen que no se alcanza a ver uno su ombligo, así es lo mismo también. ¿Sí? Por eso el Señor nos dio ojos para ver a los demás, no a uno mismo. Hoy lo que hacemos es adulterar la mirada para convertirla en una especie de autoobservación. Pero esto es parte de una atmósfera que de fondo es contraria a la verdad, ¿no? Que es al final lo que aquí nos interesa recuperar y pues experimentar también. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Dime, Hilda. Bueno, es que no sé si no me quedó así muy claro. Lo que pasa es que también yo, no sé, o sea, tengo que como revisarme yo misma, o sea, o sea, cuando hago cosas nuevas, o sea, es también ese como avanzar, o sea, ese mirarte a ti misma para poder avanzar y poder darte a los demás también. Ah, no, claro. O sea, me refiero a que la mirada interior, por eso se habla de la mirada interior, ¿no? También la asumo, pero para poder seguir adelante, ¿no? En el servicio a los demás. ¿Sí? Siempre es hacia los demás. Por eso la mirada interior no tiene ojos, es contemplación. Nuestra mirada directa sí tiene ojos y los ojos no se ven así. Interiormente, sí, la mirada interior nos ayuda a ver qué debo corregir, debo de ser más generoso, debo de ser más abierto, debo de ser más receptivo, qué sé yo, ¿no? Para continuar adelante en el servicio a los demás, que eso es la vida cristiana. Y ese es, de hecho, ¿no? El testimonio personal. O sea, creo que aquí Newman, ¿no? Se da cuenta de que al final el cristianismo es comunión con Dios y comunión con el prójimo. Si no, no hay verdaderamente cristianismo. Hoy la tendencia es justo la separación de ambos. Por ejemplo, hay quienes optan por una comunión con Dios, pero ¿no? Rompiendo con el prójimo. La versión secular opta por la comunión con el prójimo, por ejemplo, el comunismo, pero renunciando a Dios. Y las cosas al final salen mal. Las cosas al final no tienen buen resultado. Entonces pidámosle al Señor una mirada libre, ¿no? De esta individualidad ajena a su espíritu. Digámosle así, Señor, concédeme una mirada libre, ¿no? De esta individualidad ajena a tu espíritu de comunión. Queremos, por así decirlo, una mirada católica, universal y ortodoxa, recta, amplia, que no se vea adulterada por las convenciones modernas, tales como la individualidad, la indiferencia, el egoísmo, etc. ¿De acuerdo? Pues bueno, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, mi queridísimo Edgardo, Hilda, Olivia, Isaías, hermana Rocío, Paola, que Dios los bendiga, les acompañe y nos vemos el próximo viernes. Que pasen muy buena noche y un lindo y bendecido fin de semana.
Gracias, Gracias. profesor, igualmente. Gracias a Vale, ti, pues. a todos. Cuídense. Bye. Bye. Olivia también. Buenas noches.